Y quiero que vaya a Santiago capítulo 4, versículo 17, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Diga conmigo: el que sabe. Otra vez: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es bueno delante de Dios? Levánteme la mano, los que sabemos, ¿cierto? Lo que dice la Biblia nos da una gran responsabilidad al nosotros saber la verdad, al ser conocedores de la palabra. La Biblia dice que cuando tú y yo ya conocemos esto, sabemos hacer lo bueno, tendremos un gran problema si no lo hacemos, porque al saberlo y no hacerlo, lo único que estamos haciendo es pecar. ¿Cierto que dice la Biblia eso o no? En la antigüedad, el profeta Oseas destacó un problema en el pueblo de Dios. Y ese problema está lleno en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de aquel entonces, iglesia? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pero lo que nos dice el profeta como problema en aquel entonces era la falta de conocimiento del pueblo que lo llevó a la destrucción. Hoy día, escúcheme bien, hoy día el problema de la iglesia, el problema del pueblo de Dios, no es falta de conocimiento. Escuche, lo repito, el problema hoy día de la iglesia no es por falta de conocimiento. El problema de hoy no es un problema de ignorancia. El problema de hoy es un problema de desobediencia. Porque sí que conocemos, sí que sabemos. Hoy más que ninguna generación tenemos acceso al conocimiento, aún de la Biblia, como nunca antes. A través de la internet, a través de tu teléfono, escuchas predicaciones, viene a la iglesia está así cabezona. La iglesia sabe hacer lo bueno. El problema es que no lo hace. Así que lo que necesita la iglesia hoy en día no es una nueva revelación. Lo que necesita la iglesia hoy día es empezar a obedecer lo que ya sabe. Cuando yo vengo y predico las cosas que ya sabemos, dice: sí, pero ya lo sabemos. Pues sí, yo no me voy a cansar de predicarlo hasta que lo obedezcamos. ¿Estamos entendiendo? Porque el cuento no es saberlo. La Biblia dice que hay que hacerlo. Volvamos al versículo, Santiago 4:17. Mira esta versión. Dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, no lo están haciendo, dice la Biblia, ya están pecando. Y escúcheme, amado, porque hay un pecado tenaz y el cual nosotros muchas veces no le paramos no nos enfocamos mucho en eso. Nosotros decimos: ya no hacemos lo malo. Yo ya no tomo, pastor. Yo ya no soy un borrachín. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Y créame, hermano, que muchas veces hoy en día el problema no es lo que no hacemos. El problema es lo que estamos dejando de hacer. Eso se llama un pecado de omisión. Porque cuando tú sabes, dice la Biblia, sabes, y nos hemos pasado casi 2 meses hablando de las cosas que ya sabemos. Sí, ya las sabemos, pero dice la Biblia, si tú las sabes pero no las haces, estás pecando. Es un pecado tenaz también delante de la presencia del Señor.
El Señor Jesús dio una advertencia contra esto, contra el saber sin hacer, contra el conocer sin obedecer. El Señor Jesús dio una grave advertencia al respecto. En Lucas 12:47, escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Esta es la versión de Latinoamérica. Dice: y aquel siervo que sabe la voluntad de su Señor, escuche, que la sabe y que no se prepara y no obra conforme a esa voluntad que sabe, dice la Biblia, recibirá muchos azotes. Eso suena fuerte, ¿cierto? Ay, hablemos de otra cosa. No, eso está en la Biblia y lo dijo Jesús. Aquel que sabe la voluntad de su Señor, conoce esto, es más, sabe más de lo que debería saber, pero no se prepara, no obra conforme a eso que sabe, recibirá muchos azotes. Ahora, versículo siguiente dice: pero el que no la sabe y hace cosas que merecen castigo, ¿usted qué cree? ¿Se salva porque no sabe? ¿Qué dice la Biblia? Será azotado, pero poco. ¿Qué tal eso? Pero es que no sabe. Ahorita les digo por qué dice la Biblia que será azotado también. Porque a todo el que se le haya dado mucho, ¿cuántos han recibido mucho de Dios? Levánteme la mano los que han recibido mucho. ¿Han recibido mucho? Dice: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. O sea, escúchame, entre más Biblia tú te metes a la cabeza, más vienes a los cultos. Ahora no deje de venir. Muchos por eso no vienen los jueves. Dicen: no, yo mejor que no sepa tanto. De todas maneras también hay azote, dice la Biblia, ¿no? Ahora escuchen, mi amado. La Biblia dice que entre más yo conozco, más responsabilidad tengo delante de Dios. Porque la Biblia dice: Dios, habiendo pasado por alto, dice el libro de los Hechos, la ignorancia de las personas en otro tiempo, dice, habiendo pasado por alto la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pasó por alto una vez la ignorancia. Pero tú y yo ya no estamos en ignorancia. La mayoría de los que estamos aquí, todos somos conocedores. Hay gente, escúcheme, que tiene más gente en el evangelio que el pastor. Aquí hay gente que lleva más años que yo. Y entre más tú sabes, más responsable eres. Hay una historia de la Biblia que yo quiero que hoy recordemos, que nos ilustra muy bien esta verdad que nos está enseñando el Señor en esta noche, o que el Señor nos está recordando. Y esa verdad, esa historia está en 1 Samuel capítulo 4, y vamos a estar leyendo de corrido. Es una historia muy linda, o por lo menos muy asombrosa. 1 Samuel 4 versículo 1 dice lo siguiente. Estoy leyendo la Reina Valera. Y Samuel, recuerden ustedes que Samuel era el profeta de aquel entonces. Habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, los enemigos de siempre del pueblo de Israel. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, es decir, poniéndose muy difícil esa batalla, y se estaban dando garrote, Israel fue vencido, el pueblo de Dios fue vencido delante de los filisteos, a los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Les metieron una pela ese día. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué? Lo que siempre nos preguntamos cuando las cosas salen mal, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y alguno de ellos tuvo una brillante idea.
Dijo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Alguno de ellos dijo: no, nosotros estamos perdiendo la batalla porque no llevamos el arca. Para los que no lo saben, el arca era el objeto más sagrado del templo. ¿Qué contenía? Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, un poco de maná que se había guardado de recuerdo, y la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos estaban ahí dentro de esa arca. Y esa arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces muchas veces el arca estuvo en grandes batallas donde el pueblo tuvo la victoria. Y ellos dijeron: bueno, de pronto lo que nos está pasando es que nos falta el arca, llevémosla a ver si Dios nos da la victoria. Y escuche lo que pasó, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí era el sumo sacerdote de aquel entonces, Ofni y Fines, que eran unos levitas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Imagínense, ellos llegaron ahí a donde estaba el pueblo enemigo con el arca, la pusieron allí. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, la gente se alegró. Toda la gente que estaba ahí un poco desanimada por la derrota, por la pela que le estaban dando, empezaron a gritar: ¡eh! A ver, un grito de júbilo. Padre. Tembló, hermano, tembló. Escúcheme, la gente gritó de tal manera que la tierra tembló. Ellos se alegraron porque dijeron: ahora sí, ¿cómo es pues? Versículo siguiente, 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, pero no como esa que escuchamos ahorita, que fue horrenda, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Algún chismoso fue por allá? No, fue que trajeron un arca. Y escuche, dice: y los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque decían: uy, 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 ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Y no les apareció ni el chapulín colorado ni nada. Eso es quieto. Entonces estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Escuche: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, dijeron, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. A pesar de que ellos sabían que el arca estaban ahí, dijeron: no importa, vamos a pelear con miedo y todo, vamos a enfrentarlos. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, y escuche esto, e Israel fue vencido. Uy, ¿cómo así? ¿Le ha pasado a usted que dice: pero ¿cómo así si Dios está conmigo? ¿Por qué perdí esta vez? Y ahí estaban ellos. ¿Cómo? Con el arca y todo nos pegaron otra vez la pela. Volvieron y los vencieron. Y escuche, porque pasó una calamidad. Y dice: y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. 30,000. ¿Tú sabes cuántos son 30,000? El estadio lleno. 30,000 en un solo día. Escuche. Versículo 11. Y el arca de Dios, escuche esto, fue tomada. Se les robaron el arca. Escuche que esto fue lo peor que pudo haberle sucedido a ese pueblo en la vida. Dice: se robaron el arca y fueron muertos los dos hijos del sacerdote, del viejito que estaba por allá ya esperando el reporte. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran unos perversos malvados. De hecho, por eso es que estaba pasando todo lo que estaba pasando, porque el pueblo estaba en un pecado tenaz. Ahora, versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo,
roto sus vestidos, porque en ese tiempo, en los momentos de dolor, se rasgaban la ropa, y tierra se echaron sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí, el sumo sacerdote, que él era encargado de cuidar esa arca, el responsable de esa arca, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Por causa de qué? De los 2 hijos que tenía por allá. ¿Por qué estaba preocupado él? ¿Por los 2 hijos? Por el arca que se la habían llevado. Ahora te imaginas la sorpresa, que nada, no iba a volver el arca. Escucha, dice: llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Pero esta vez gritó como ustedes gritaron ahorita, un grito así, esos de tristeza, esos raquíticos, ¿cierto? Todo el mundo gritó, pero del dolor. Estaban gritando desesperados, porque lo que había pasado no era cualquier cosa, hermano. Se les habían llevado la misma presencia de Dios. Y escuche, cuando Elí oyó el estruendo, el sacerdote oyó estruendo y la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las buenas, las malas, las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, estaba viejito y cieguito, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Cuénteme, ¿por qué es que está gritando toda esta gente? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, es decir, perdimos otra vez. Y también fue hecha gran mortandad, murieron 30,000. Y escuche, y también murieron tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y dice: y el arca de Dios ha sido tomada. Y escuche esto: y aconteció que cuando él escuchó lo del arca, dice, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Este señor no pudo con esa noticia. Cuando escuchó lo de los hijos, cuando escuchó lo que sea, pero cuando él escuchó que se habían robado el arca, dice que este hombre se le volteó la silla y murió, se desnucó. Su nuera, la mujer de uno de Fines que había muerto allí en el campo de batalla, estaba encinta, cercana al alumbramiento. Cuando ella oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. O sea, esa de una sacó el veladito ahí del susto, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, porque esta muchacha murió, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ya has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, Icabod significa sin gloria. Escuche, sin gloria. Dijo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Versículo 22 dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. En otra palabra, ella dijo: nos quedamos sin gloria. Y le puso a su hijo así, sin gloria. Así se llamó toda la vida, sin gloria. Se robaron lo más preciado del pueblo de Israel. Y escúcheme, porque allí empieza. ¿Qué hacen estos impíos filisteos que creen en Dios, en una cantidad de dioses extraños, que tienen cientos de dioses? ¿Qué hacen ellos ahora con ese objeto, con esa arca? Que escuche bien esto, que no tienen ni idea qué es, ni saben para qué sirve, ni saben usarla, no saben nada de eso. Escuche lo que pasó con esto. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, ellos se la llevaron. Ellos no tenían ni idea de que esa arca tenía hasta instrucciones de cómo se debía cargar. Yo imagino que ellos se las llevaron así como una recocha, llevando una cosa que ni sabían qué era. Se la llevaron y la llevaron desde Benecer a Asdod.
Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un ídolo grandotote que ellos habían construido, y ellos pensaron que eso era un objeto más y lo metieron allá con Dagón, ahí en el arca de un ídolo que tenían construido. La metieron ahí, cerraron la puerta y se fueron a dormir. Al siguiente día, vea lo que empezó a suceder, versículo 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba como postrado en tierra delante del arca. Esa imagen se cayó y estaba ahí postrada al lado del arca. Quedó así. A ellos les pareció raro eso. Dice, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, volvieron a parar ese muñeco, volvieron a parar ese ídolo, porque estaba caído. Ellos no sabían por qué. Versículo siguiente, 4. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído otra vez postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ese ídolo que ellos tenían tan respetado se había caído y estaba ahí, porque ustedes saben que los ídolos nada son, ¿cierto que sí? Son piedras pintadas. Ahí estaba caído su ídolo y ya estaba sin manos y sin cabeza, quedó todo descabezado. Y ahorita ellos preocupados dónde conseguían pegadín para pegarle la cabeza, las manos. ¿Qué hacemos con Dagón? ¿Cierto? Fue tenaz, tremendo esto. Escuchen, eso ellos empezaron a extrañar y ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Eso huele, esto huele maluco. Yo creo que aquí, hermano, el problema es esa arca. Yo creo que esa es la situación. Y empezó a suceder esto, escuche. Y se agravó la mano de Jehová. Diga conmigo, Dios los empezó a azotar. Dígalo, azotar. Y escuche, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió ¿con qué? Con tumores. Toda la gente del pueblo se empezó a llenar de tumores. Tremendos chichones por acá. Se levantó el esposo, Dios la bendiga, amor, y tremendo chichón, llenos de tumores en todo su territorio, todos con chichones en el pueblo. Imagínate esa calamidad. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, uy, no se quede con nosotros el arca de Dios de Israel. Digo, hermano, saquen esta cosa de acá, saquen esto de aquí, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasen el arca del Dios de Israel a Gat, a otra ciudad de los filisteos. Y empezaron a pasar el arca, hermano, como pan de bono maluco, de aquí para allá, fra. Y donde quiera que llegaba el arca, escuche lo que pasaba. Versículo siguiente. Y aconteció que cuando había pasado, ahí la pasaron a esa otra ciudad, la mano de Jehová estuvo contra esa ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores. Ellos pasaron esa arca por 5 ciudades, para no hacerles el cuento muy largo, y donde quiera que llegaba el arca, frun, hermano, todo el mundo empezaba a llenarse de tumores. ¿Por qué? Porque ellos no sabían qué era el arca, no sabían cómo manejarla, y ahí estaba el Señor reprendiendo a esos hombres. Y primera de Samuel 6, no vamos allí, después tú puedes leer toda la historia en tu casa, sería muy interesante. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Se imagina usted 7 meses uno con esos tumores? Y de lado en lado, ¿y qué hacemos con esto, hermano? ¿Qué hacemos? Versículo 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, que tampoco tenían ni idea qué hacer con eso, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber. Diga conmigo, saber. Diga conmigo, sabemos. Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Esto no puede estar con nosotros, esto no nos pertenece, nosotros no sabemos manejar esto, necesitamos devolverla. Ellos dijeron, si vamos a enviar el arca del Dios de Israel, no la enviemos vacía,
echémosle ofrenditas. Por lo menos habían eso, imagínate. Pagarle la expiación, entonces seréis sanos. Diga conmigo, ellos podían ser sanos. Tenían tumores, pero tenían la posibilidad de sanarse, ¿cierto? Dijo, devolvámoslo y conoceremos por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? ¿Qué le pagaremos? ¿Qué ofrenda le echamos a esa arca? Ellos le respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, hagámonos 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Ratones, ni idea por qué dijeron ratones, pero bueno, dijeron, echemos oro ahí, ratones, tumores, lo que sea, pero necesitamos ser sanos. Y escuche, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo, un carruaje nuevo. Porque ellos dijeron, esto no lo tratemos de cualquier manera, hagamos algo especial. Y tomaron luego 2 vacas que criaron, a las cuales no había sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y aquellos hombres lo hicieron así. Versículo 10. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego, versículo 11, pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Escúcheme, lo que pasó aquí es que ellos dijeron, bueno, no, esto no se puede quedar aquí, eso está muy mal, pongamos 2 vacas de las mejores, hagamos un carruaje nuevo, metamos esto de oros, alguna ofrenda ahí, y hermano, despachemos esto porque esto no puede estar más con nosotros. Despacharon las vacas con la presencia, con el arca allí, y el versículo 12 dice lo siguiente, escuchen. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguía camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Es decir, esas vaquitas se fueron derechito, como si supieran bien el camino. ¿Cuántos saben que era el Señor que estaba guiando a esas vaquitas ahí? Y estaban llevándose el arca al pueblo donde pertenecían, al pueblo de Israel. Se fueron derechito y llegaron ahí. Cuando menos pensó, ojo, escuche, aquí le llamo yo a esta parte del sermón, el arca regresó a la casa, al pueblo que sí sabe qué es eso. ¿Cierto que sí? Sí saben qué es eso. Escuche, 1 Samuel 6:13. Y los de Bet-Semes, es decir, los judíos, los israelitas, segaban el trigo en el valle y alzando los ojos estaban por ahí trabajando cuando vieron el arca. Y empezaron, ellos se gozaron, se empezaron a reír, a gritar de la alegría cuando la vieron. Versículo siguiente. Y los levitas, si ustedes conocen la historia del pueblo de Moisés, eso no lo podía cargar cualquier persona, sino los levitas. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Escuche esto. 1 Samuel 6:19. Aquí es donde va el punto. Entonces Dios hizo morir, diga conmigo, morir. Aquí no es nada de que tumor, aquí es muerte total. Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, a su pueblo. ¿Por qué los hizo morir? Porque habían mirado dentro del arca. Los hizo morir, escuche, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Algunas versiones dicen 70, pero son versiones que tienen problemas de interpretación, de traducción allí. Dice 50,070 hombres murieron. ¿Cuántos saben que el trato fue más duro de Dios ahí? Ahí no fue tumores, ahí fue muerte inminente, y 50,000 de una. ¡Fra! Solamente por haber mirado y haber destapado esa arca.
Y uno dice, uy, no sé Dios por qué. ¿Cierto? 50,000. Y dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido, y esta vez no con tumores, lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Escúcheme, amado, la gran diferencia, ¿por qué Dios reprendió a este pueblo ignorante solamente con tumores que podían ser sanos, que quizás muchos de ellos lo fueron? ¿Y por qué Dios fue tan severo con su pueblo? ¿Por qué simplemente ellos, con solo mirar, Dios mató 50,000? Porque ellos, escúcheme, ellos sabían que era eso. Los otros no tenían ni idea. Porque cuando tú no sabes, la Biblia dice, Dios azota poco. Pero cuando tú sabes qué es eso y cómo Dios te advirtió con respecto a eso, Dios dijo, no aguanto nada con eso. Ustedes saben, la Biblia nos muestra en Números 4:17 lo que Dios les había dicho. Escuche esto. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, asegúrense de que los clanes de Coat, los que cargaban los elementos sagrados, no vayan a ser eliminados, es decir, no vayan a morir de la tribu de Leví. Dice, para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Escuche, porque ellos no ignoraban esto. Ellos ya sabían que al acercarse a esos objetos sagrados había un gran peligro. Dice, cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que debe hacer y transportar. Versículo siguiente, versículo 20. Pero los coatitas no mirarán. Escuche el mandamiento que Dios había dado contra de esos objetos. Ustedes no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, porque de lo contrario, ¿qué? Morirán. Eso lo sabían los filisteos, ¿no? Por eso no murieron. Y ellos destaparon eso, movieron eso para un lado y para el otro, como pan de uno maluco. Pero cuando el pueblo lo hizo, fue diferente, porque Dios dijo, ustedes saben que eso no se puede mirar. Y lo miraron y murieron 50,070 hombres. ¿Por qué? Y toda esta historia, ¿para qué? Simplemente para ilustrar, hermano, la responsabilidad que uno tiene, iglesia, al saber. Amén, ¿estás entendiendo? Al conocer. Tú no eres como cualquiera, que la gente de afuera, ellos no saben, pero tú sí sabes. La gente de afuera todos fornican, pero ellos no saben, pero tú sí sabes. Tú sí sabes qué dice la Biblia con respecto a eso. Pero es que todos afuera son adultos. Sí, pero tú adentro tú sabes lo que es el adulterio. Adentro tú sabes cómo es. La gente de afuera no sabe, pero tú adentro lo sabes. Y la Biblia dice, cuando tú lo sabes y no lo haces, estás pecando. ¿Está claro, amado, la enseñanza? Yo creo que sí. Lucas 12:47, volvamos allí. Y aquel siervo, escuche, porque estas son palabras de Jesús y esto es el Nuevo Testamento. Y está hablando el Señor con respecto al juicio, a su venida, al darle cuentas a Él. Dice, y aquel siervo que sabe, escuche, sabe la voluntad de su Señor y que no se prepara ni obra conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabe, versículo siguiente, el que no la sabe y hace cosas que merecen castigo, serán azotados también poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serán azotados si no saben? Porque la Biblia dice en Romanos 2:15 que Dios ha puesto dentro del ser humano una cosa que se llama conciencia. Amén.
La Biblia dice que Dios ha puesto dentro de toda persona, así no sea cristiano, todas las personas, todos los seres humanos tienen una conciencia que dentro de sí les indica lo que está bien y lo que está mal. Lógicamente, cuando una persona vive en el pecado y empieza a caminar sobre su conciencia, hay gente que empieza a hacer decisiones, a matar, a robar, a hacer cosas, aunque su conciencia le dice que es malo. La Biblia dice que esa conciencia se vuelve una conciencia cauterizada, es decir, que se quemó y se dañó y a usted ya no le parece ni malo eso, porque usted perdió hasta la conciencia. Conciencia cauterizada, quemada. Pero mira lo que dice el Señor con respecto a los que no saben y que tienen una conciencia. Esta es la versión lenguaje actual, Romanos 2:15. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. En la Reina Valera dice en la conciencia. Es una ley que Dios puso en todos. Todos sabemos que algo está mal o que está bien. Por algo nos lo dice. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Cada persona lo sabe. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿A quién va a juzgar Dios? A toda la humanidad. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos que nosotros tengamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que, amados, el que no lo sabe tiene una conciencia y por esa conciencia será juzgado. Nosotros que lo sabemos tenemos una palabra, y por esta palabra que conocemos y sabemos, tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Sí o no? Efesios 5 versículo 8. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Así ve mucha gente, así vea. Se tropiezan, se caen, viven así. Pero dice la Biblia, y antes ustedes vivían así vivíamos nosotros antes. Pero en la medida que tú conoces, que tú sabes, se empiezan a abrir tus ojos. Escucha esto, ya tú ves. Ya si te estrellas no es porque no sabes, ya es porque estás viendo. ¿Estás entendiendo, amado? Se empiezan a abrir tus ojos. Dice, pero ahora ustedes ya conocen, diga conmigo, ya conocemos. Y ustedes han pasado a luz. ¿Qué dice la Biblia? Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Amén. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen, a quienes saben ya de Dios. ¿Por qué? Volvamos a Santiago 4:17, porque aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escúcheme, hemos hablado todos estos 2 meses sobre las cosas que sabemos y creo que podríamos continuar. Pero la cuestión no es las cosas que sabemos, sino qué estamos haciendo con las cosas que sabemos. La Biblia dice, y termino con este versículo, Juan 13:17. Escuche lo que dice la Biblia. Si sabéis estas cosas, todo lo que hemos hablado, todo lo que sabemos, dice la Biblia, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué versiculote, ¿sí o no? Diga conmigo, si sabemos estas cosas, bienaventurados seremos si las sabemos. Si las hacemos. Dios dice, si lo sabes, vívelo. Si lo sabes, vívelo. Si lo sabes, hazlo. Si lo sabes, hazlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Si lo sabes, vívelo. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora que saben estas cosas, ustedes ya las saben. Si no las sabían, ya las saben. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas. No basta solo con saberlo. Dios dice, ahorita que lo saben, Dios los bendecirá si ustedes las hacen. Y vuelvo y repito, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado.